es el mosaicismo, que también les debe haber costado entenderlo. El mosaicismo es cuando no todas las células tienen la misma información. O sea, cuando se forma el huevo, ustedes saben, se une óvulo y espermatozoide, y después empieza la etapa de multiplicación de las células para formar el feto. En esa etapa de multiplicación también puede haber errores en la mitosis con faltas de separaciones. Y en ese caso, no todas las células van a tener esa información de la trisomía 21. Unas sí y otras no. Eso es el mosaico. Por eso se llama mosaico, porque cuando se estudia ese cariotipo, se ve que en algunas células el cariotipo tiene la trisomía y en otras no. Ese problema se produce después que se formó el huevo o cigota, o sea, no antes, no en el óvulo, sino después. Entonces, esos Down tienen la característica, nosotros habitualmente le decíamos fase peculiar o algo así, fase especial, que tienen algunos rasgos del Down y otros no. Entonces, el gran problema del síndrome de Down, y esto yo lo estoy hablando objetivamente, porque amo todos los chicos y las personas grandes, amo la vida, digamos, pero un problema que tiene una persona siempre es cuando no puede ser autónoma, ¿no es cierto? Y para eso uno tiene que tener capacidad de decisión, tiene que tener suficientes herramientas intelectuales como para poder abrirse paso en la vida. No ser un ingenuo, porque si sos ingenuo en este mundo salvaje, que es una selva, te va a ir muy mal. El problema del Down es ese, que es muy ingenuo. ¿Por qué? Porque lamentablemente el gran problema del síndrome de Down en toda su expresión es su ingenuidad. Su ingenuidad intelectual, pues no tiene todas las herramientas, lo que se le llama coeficiente intelectual bajo. Entonces siempre es una persona dependiente de otra. Siempre son dependientes de sus papás. El drama es cuando no están los papás y quedan solos. Además de congénito, quiere decir que la persona nace con esa alteración. Nace y uno lo ve. Le ve las hendiduras palpebrales oblicuas, le ve el epicanto, las orejas de implantación baja, la lengua grande o macroglosia, la piel áspera, uno se lo ve. Eso es congénito. Pero no todas las enfermedades hereditarias son congénitas. Algunas se expresan después, lo que es congénito de lo que es hereditario. Yo te diría que no es una interpretación correcta la que estás haciendo, porque en sí esto es hereditario y es congénito, las dos cosas. Es hereditario porque viene de los padres y de la formación del huevo, de la información genética que te transmitieron tus padres. Y se va a expresar cuando naces, o sea que es congénito. Las dos cosas. Pueden nacer con sífilis y es congénita, pero no es hereditaria, no surge de la información genética de los padres, sino de una infección que traía la mamá que no se curó. Tiene, se dice congénito porque el chico nace y se diagnostica, ¿cierto? El Down tiene en su máxima expresión cardiopatías congénitas asociadas en elevada frecuencia, sobre todo ubicadas en las zonas de los tabiques, en las zonas donde se originan los tabiques interauricular e interventricular. Ahí genéticamente los tabiques se originan en el medio, entre aurículo y ventrículo, comienzan como unas prolongaciones que van formando los tabiques. Los Down tienen problemas ahí, por ende suelen tener comunicaciones interauriculares, interventriculares y alteraciones en las válvulas auriculoventriculares, cosa que los hace bastante cardiopatías bastante graves que por ahí les generan la muerte en la etapa de la lactancia.
Ese es un problema que es hereditario, obviamente, y congénito porque se expresó cuando el niño nació. ¿Cómo se escribe? Pones el número de cromosomas, ponele Claro. 46, ponele una mujer. Una mujer se escribe 46XX. Un hombre se escribe 46XY. Si yo te pongo 47XX más 21, ¿qué te estoy diciendo? ¿Qué es eso? Que hay un cromosoma. Una niña con síndrome de Down. Una niña con síndrome de Down. Muy bien, porque tiene un Claro, a cromosoma de nosotros nos más. faltó entonces. Claro, tiene un cromosoma de más, dice 21 más. Por ¿Cómo? eso en lugar de 46 tiene 47. Y es XX, o sea que es una niña. Si yo digo 47, XY, 21 más, te estoy diciendo que es un varón Down. Si yo te digo 47, XX, 18 más, te estoy diciendo que es una niña con síndrome de Edwards, porque el que está alterado es el par 18. ¿Me explico cómo es? ¿Cómo se escribe? Sí, profe, se entendió. Bien, entonces lo importante es que ustedes lean el número. Si yo te pongo 45x0, ¿qué será eso? ¿Tiene de más o de menos? Síndrome. De menos. Tiene uno de menos. ¿En qué par? Porque no dice nada ahí, no dice ningún número. Dice X0. ¿En qué par está? En la El par sexualidad. ¿Sexual? El par sexual es una nena Turner. Le falta un cromosoma X, porque el XX o XY es el par sexual. Si está alterado el par sexual, entonces lo que va a figurar es el par sexual. Si yo te digo 47XXY, ¿qué va a hacer? Síndrome de Down. No, porque si el síndrome de Down sería 47XY, 21 De más. Klinefelter, profe. El Klinefelter es un cromosoma X o más cromosomas X en un varón. Y de acá debe venir la estigmatización que tenemos las mujeres de que somos tontas, porque cuanto más cromosomas X hay en una persona, más posibilidad de retraso mental tiene. Ojo, el Turner es la malformación hereditaria más frecuente en la mujer que tiene una menorrea primaria. ¿Qué es una menorrea? Falta de menstruación. ¿Por qué se llama primaria? Porque es la mujer que nunca menstruó y que tiene una talla baja, que tiene ciertas características. Pero ojo que el Turner es muy difícil de diagnosticar, porque tiene cuestiones muy sutiles y generalmente se diagnostican en la adolescencia cuando la mujer se queda con tallita baja y no menstrua, que se ven después en una ecografía en una chica que nunca menstruó y que quedó bajita. Pero cuando nosotros desandamos la historia, vemos que cuando nació tenía algo de edema en las manos, en los piecitos, por ahí le juntamos un soplito y tiene una cardiopatía, generalmente compromete la válvula aórtica. Bueno, yo lo que quiero que tengan esos conceptos generales. El cariotipo, cómo se lee y de dónde sale. Sale de un cultivo de sangre. Por eso cuando se saca una muestra cariotipo, tiene toda una técnica. No se puede contaminar porque se cultivan los leucocitos y después se los deja proliferar y se saca la foto cuando el leucocito tiene todos sus cromosomas en el plano ecuatorial de la célula. ¿Por qué se eligieron los leucocitos? Porque las células sanguíneas son células que se reproducen continuamente y porque son fáciles de acceder. Uno hace una extracción de sangre y ya está. No me acuerdo si este chico tenía un problema cardíaco, sí, un cardíaco crónico, o sea, él debe haber tenido una malformación cardíaca, pero hay otras complicaciones como por ejemplo las obstrucciones intestinales, suelen tener duplicaciones a nivel del duodeno y se les producen oclusiones intestinales.
Otros problemas que suelen tener es el tema del coeficiente intelectual bajo y retraso mental, que lleva a que este niño no pueda ser independiente y necesite siempre una persona adulta que lo esté acompañando. Y posteriormente se le manifiesta una serie de trastornos. El Down es en toda su expresión, por ahí los mosaicos no, pero el Down en toda su expresión, como puede ser Felipe, tienen problemas de tiroides, hipotiroidismos, suelen tener un Alzheimer muy precozmente, y las leucemias, ¿no? Que son cánceres que suelen tener más frecuentemente que cuando uno dice más frecuente, quiere decir que tienen más frecuencia que en la población general. Después dice, menciona y describa otras patologías, bueno, que tienen el mismo mecanismo de herencia que el Down, son las otras trisomías, el Edwards y el Pató, que son mucho más graves, menos frecuentes, y que está afectado el 18 y el 13. El X frágil es más difícil porque la lectura es como si fuera un cariotipo normal. Para diagnosticarlo tenés que hacer un estudio más específico que un cariotipo. Lo que suele tener es una parte del cromosoma fragmentado, por eso se llama X frágil, es en los varones, y el X que tiene no suele ser totalmente íntegro. Es un síndrome que ha sido descrito no hace tanto, y que tiene una fisonomía muy particular y que suele tener también retraso mental, y tiene testículos grandes. Esa es una de las características que suele tener. Par sexual es el X sexual del hombre, porque el hombre es XY. Claro. Claro, y tiene una falla en el X. Recuerden ustedes que el cromosoma Y es un cromosoma que para lo único que sirve es para codificar las características masculinas. Nada más, no tiene más información genética. En cambio el X sí tiene mucha información en la parte de la coagulación, ¿no? Por eso la hemofilia se expresa en varones, porque la parte del factor 8 está codificada en el par sexual, en el X del par sexual. La mujer tiene 2X, entonces si tiene una alteración, que hay un gen que está alterado, que codifica el factor 8, generalmente tiene el otro normal, entonces esa mujer va a ser sana, pero le va a transmitir a su descendencia ese X, que si es un varón, se va a manifestar la enfermedad porque en el Y no está la codificación del factor 8. Entonces la que se expresa es siempre la del X anormal. Y eso es un trastorno de la coagulación grave, ya lo hemos visto en la clase anterior, que produce alteración en la coagulación, en el mecanismo de la coagulación intrínseca. Y son chicos que cuando empiezan a caminar comienzan a tener hematomas grandes en las piernas, en los muslos, y también hemorragias articulares, o sea, las hemartrosis. Afortunadamente tienen tratamiento con factor 8. Entonces, hemofilia era la patología relacionada a Pedro, ¿verdad? A ver, Pedro, ¿qué tiene? Sí, exactamente. La hemofilia, que puede ser A o B según que sea el factor 8 o el factor 9, pero en este caso es el factor 8, o sea, la A, hemofilia A. Acá tiene un síndrome de Marfan, es una herencia dominante. ¿Qué posibilidades tiene de padecerlo? Bueno, ustedes saben que al ser dominante tiene una probabilidad de 50% que la descendencia tenga la enfermedad. Moleculares, bueno, la alteración es la alteración a nivel de las fibras colágenas, alta, el tema de la laxitud en las articulaciones, los problemas que suele tener por ahí en la aorta, con los riesgos de aneurisma disecante, que es el que despega la túnica media de la aorta.
Pero por ahí también las características que tienen las enfermedades de herencia dominante es que la forma de expresión suele ser muy variable. Algunos tienen todo el síndrome manifiesto y otros tienen solo algunas características y son compatibles con una vida normal. En cambio, los recesivos tienen la característica de que cuando se manifiestan en una persona, se manifiestan totalmente. Entonces, generalmente las formas suelen ser bastante graves. A ver qué es cáncer y qué es neoplasia. Neoplasia abarca a las benignas y a las malignas. Neoplasia significa formación nueva, y pueden ser benignas o malignas. Ahora, cáncer siempre se refiere a maligno, a tumor maligno. Y esta imagen es un cangrejo, de allí viene la palabra cáncer, porque significa que se prendió como un cangrejo al tejido, al cuerpo, y es muy difícil de sacar. Acá están entonces las diferentes definiciones. Yo les quiero resaltar la segunda, que dice que es una alteración del crecimiento celular desencadenada por una serie de mutaciones. Acuérdense que mutaciones son los cambios permanentes del ADN, adquiridas durante la vida, que afectan a una célula y a toda su descendencia, dice clónica, porque las células forman clones que se van reproduciendo. Las células adquieren la capacidad de proliferación autónoma independientemente de las señales de crecimiento. ¿Por qué dice esto? Porque normalmente las células se multiplican, pero siempre hay una señal biológica que frena esa multiplicación, porque si no, sería imposible en nuestro organismo. Entonces las células se multiplican cuando hay necesidad y después para esa multiplicación. Recuerden lo que les dije, hay genes que suprimen. Cuando se pierde... Sí. Se corta la clase, profe. Sí, porque yo tampoco te escucho bien, porque hoy estamos mal en La Pampa, estamos mal la conducción, la conexión está mala, por eso es. Pero vayan leyéndolo porque estoy repitiendo lo que dice acá. Las células normalmente, ¿ahí me escuchan bien? Sí, profe. Sí, a ver, sí. Tengan paciencia porque venimos mal hoy. Las células tienen una capacidad de reproducción que se reproducen según necesidad. El problema es cuando ese freno a la reproducción no da resultado, entonces se continúan reproduciendo. Acá ese es el problema, que hay una reproducción desenfrenada de un grupo de células. ¿Por qué? Porque hay una serie de cambios en el ADN que lleva a que aquellos estímulos que frenaban en la reproducción celular no están o no funcionan. Ese es el mecanismo. Todos los tumores están formados por parénquima. Parénquima es el tejido funcional. Y el estroma vendría a ser el tejido conectivo con vasos sanguíneos, con células inmunitarias que mantienen el parénquima. Si yo tengo una glándula tiroides, el parénquima va a ser el tejido glandular de la glándula, pero a su vez tengo tejido conectivo que le lleva a los vasos, porque recuerden que el epitelio no tiene vasos propios. Se clasifican en base al parénquima, pero la velocidad de crecimiento depende del estroma. Estos términos yo se los aclaro, pero los deberían manejar ya porque son términos de anatomofisiología. Un tumor benigno, acá vemos, esto es importante, que sepamos primero qué es un tumor y qué es un tumor benigno. O sea, todos los tumores se producen por una proliferación desordenada de un grupo de células que pertenecen al mismo clon. ¿Qué significa? Puede ser tejido epitelial, puede ser tejido conectivo, puede ser tejido óseo, puede ser tejido sanguíneo, pero esos tumores pueden ser benignos o malignos. Las neoplasias pueden ser benignas o malignas. ¿Cuál es el tumor benigno? Es el tumor localizado, que no se propaga hacia otros lugares
y que puede ser extirpado quirúrgicamente. ¿Por qué puede ser extirpado quirúrgicamente? Porque generalmente tiene una cápsula que lo rodea. Una cápsula que lo rodea y lo delimita. Entonces, cuando entra el cirujano, puede extirparlo. Por ejemplo, un quiste. Un quiste es un tumor localizado, que se puede enuclear también, se puede extirpar. ¿Cómo se lo llama? ¿Cuál es la nomenclatura? Si es de tejido conectivo o mesenquimatoso. Mesénquima es la parte media del embrión, viene del mesodermo. Entonces, tejido conectivo y mesenquimatoso es lo mismo. Se le agrega el sufijo oma al tejido originario. Entonces, si yo tengo que es de tejido fibroso, es un fibroma. Si es de cartilaginoso, es un condroma. Si es tejido óseo, es un osteoma. Todo esto es tejido, es neoplasia o tumor benigno. Cuando es de tejido epitelial, tenemos el adenoma cuando deriva del tejido glandular. Entonces yo puedo tener un adenoma de tiroides o un adenoma de hipófisis. Papiloma, si se emiten proyecciones verrugosas o digitales hacia la superficie. O sea, una verruga es un papiloma. O sea, una verruga es un papiloma, la verruga. La verruga, digo, porque estaba la conexión, vuelvo a repetir, es un papiloma. ¿De qué tejido? Epitelial, del epidermis. Los cistoadenomas se llaman así porque forman grandes masas quísticas, y los cistoadenomas papilares en caso que hacia esos quistes haya proyecciones digitales. Un pólipo, ¿quién no ha sentido hablar alguna vez de un pólipo? Es una neoplasia benigna o maligna, se llama cuando una neoplasia benigna o maligna emite una proyección digital visible sobre la superficie de una mucosa y se proyecta hacia la luz gástrica o el colon, que en caso de tener tejido glandular se llama pólipo adenomatoso. O sea, el pólipo es como una proyección, como si fuera un dedo, por eso dice proyección digital, que se proyecta sobre una superficie. Generalmente, cuando se hacen las endoscopías, se ven los pólipos, o también puedo ver un pólipo en la piel. Es común que haya una proyección en un lugar, es muy común en los niños, por ejemplo, que los pólipos por delante de la orejita, entonces se dice pólipo preauricular, que es como un dedito que se proyecta, y puede ser, es una neoplasia que puede ser benigna o maligna. Por ejemplo, un adenoma de la parótida, es la glándula salival que está próxima a la oreja, por eso se llama parótida. Esta tiene un adenoma, ¿ven? Es un tumor de glándula parótida, que se llama adenoma porque es de la glándula. Y esta es la visión. Tiene un aspecto de tejido epitelial que rodea un espacio que remeda a la glándula. Un adenoma sebáceo, esto es en el acné, es muy común en el acné, que es un tumorcito en las glándulas sebáceas que generalmente responde al estímulo de los andrógenos. Acá tengo un pólipo, fíjense que es una proyección digital en el recto. No sabemos, esta es una endoscopía obviamente, no sabemos si es benigno o maligno. Este es un tumor benigno de bronquios, que se ve acá, y esta es la endoscopía que se ve, que también se origina de las glándulas que están en la mucosa del bronquio. Son todos tumores benignos. Acá tengo distintos pólipos. Esta sería la histología del pólipo, que veo el epitelio intestinal y veo las formaciones del pólipo, y esto sería cómo se ve en la endoscopía. Eso no sabemos si es benigno o maligno. El cáncer es tumor maligno. Es una neoplasia maligna, que puede invadir y destruir estructuras adyacentes o propagarse hacia otros sitios alejados, que son las metástasis. Si se detecta a tiempo, puede extirparse quirúrgicamente
o bien se lo trata con radioterapia o quimioterapia, o puede llevar a la muerte. Los tumores que derivan del tejido conectivo se llaman sarcomas. Sar significa carne. Entonces, acá ya no va a ser un fibroma, es un fibrosarcoma. Si yo digo fibroma, es un tumor benigno. Si digo fibrosarcoma, es un tumor maligno del tejido conectivo. Si yo digo osteoma, es un tumor óseo benigno. Si digo osteosarcoma, es un tumor óseo maligno, un cáncer de hueso. Los derivados de las células formadoras de la sangre se llaman leucemias. Son cánceres de las células formadoras de la sangre. ¿Por qué se llama leucemia? Porque significa sangre blanca, porque son los derivados de los leucocitos, de los glóbulos blancos. O linfomas, si derivan de los linfocitos. Las neoplasias de las células epiteliales se llaman carcinomas. Diferencien esto, esta terminología es importante, porque esto puede ser una preguntita. ¿Cómo se llaman los tumores, los cánceres de tejido conectivo? ¿Cómo se llaman los tumores benignos de tejido conectivo? ¿Cómo se llaman las neoplasias malignas de tejido epitelial? ¿O cómo se llaman los tumores benignos de tejido epitelial? Acuérdense de adenomas, cistoadenoma. En este caso se llaman carcinomas. Recuerden a Pedro, que tiene un carcinoma epidermoide o de células escamosas de bronquio. También puede llamarse adenocarcinoma si tiene una forma de patrón glandular. Por ejemplo, si seguimos con la tiroides, el adenocarcinoma de tiroides. Carcinomas. Entonces, cuando se identifica las neoplasias de la célula epitelial se llaman carcinomas, epidermoides y glandular. Cuando se identifica el órgano en donde se origina, se emplea como segundo nombre el del órgano. Entonces, si tenemos un adenocarcinoma, quiere decir un carcinoma de una glándula, por ejemplo, de células renales, o el carcinoma epidermoide broncógeno, que es el que tiene Pedro. Si no se conoce la célula, se denomina tumor maligno indiferenciado. Todo tumor maligno indiferenciado es grave. Cuanto más indiferenciado el tumor, más grave es. Hay otros tumores que son malignos, pero tienen el sufijo oma como si fuera benigno, que es el melanoma, que es el cáncer de piel, el seminoma, que es un cáncer de testículo, mesotelioma, que es cáncer de la pleura, y el cordoma. Se llaman los cánceres, esta es la nomenclatura. Tenemos, por un lado, los tumores mesenquimáticos del tejido conectivo y derivados, entonces benigno, fibroma, lipoma, condroma, osteoma, maligno, fibrosarcoma, liposarcoma del tejido adiposo, condrosarcoma cartilaginoso y sarcoma osteogénico u osteosarcoma de óseo. De los revestimientos de los vasos sanguíneos, hemangioma, es un tumor benigno de vasos sanguíneos, pero es un tumor que se invade mucho tejido sano y es un tumor benigno, es difícil de tratar. Ahora, últimamente los hemangiomas se están tratando mucho con corticoides, por ejemplo, o con beta bloqueantes para inhibir el crecimiento. Y el angiosarcoma es un tumor maligno. Linfangioma es un tumor benigno de tejidos linfáticos, es frecuente en la lactancia, en los linfáticos del cuello. Y linfangiosarcoma es un tumor maligno del linfático. Mesotelio, tumor fibroso benigno o mesotelioma, podría ser de pleura, podría ser de peritoneo, o sea, de las serosas. Meningioma si es benigno, meningioma invasivo si es maligno. Fíjense de las células sanguíneas, leucemias, de glóbulos blancos, linfomas del tejido linfático, de músculo liso, el leiomioma, que es lo que las mujeres por ahí conocemos como fibroma, que es un tumor benigno que suele causar hemorragias ginecológicas, es el tumor benigno del tejido muscular del miometrio, o sea, del útero. El leiomiosarcoma es un tumor maligno del útero. Rhabdomioma es un tumor benigno de músculo esquelético y rhabdomiosarcoma es tumor maligno de músculo esquelético. Según el tejido de origen,
tenemos escamoso estratificado, el papiloma de células escamosas sería el benigno, y el maligno, que es el carcinoma de Pedro, es epidermoide, o vasocelular, que es de piel. Revestimiento epitelial, adenoma, es benigno, adenocarcinoma maligno, el papiloma benigno, carcinomas papilares, maligno, cistoadenoma, cistoadenocarcinoma. La vía respiratoria, el adenoma bronquial, carcinoma broncógeno, epitelio renal, adenoma de túbulos renales, carcinoma de células renales, células hepáticas, adenoma hepático, hepatocarcinoma, muy relacionado con la hepatitis C, epitelio de transición de la vía urinaria, acá la mole hidatídica de placenta, carcinoma de células de transición de vejiga y coriocarcinoma. En las células germinales tenemos el seminoma, estas serían masculinas, y carcinoma embrionario. Tumores mixtos, las glándulas salivales, tumor mixto de glándula salival o pleomórfico, tumor mixto maligno de glándulas salivales, el Wilms, que es un tumor renal, que se da en los niños, el tumor con más de una célula, derivado más de una capa germinal, tenemos teratomas, quiste dermoide, teratoma inmaduro, teratocarcinoma, y los tumores de los melanocitos, el lunar o nevo es benigno y el maligno es el melanoma maligno. Por eso aconsejan siempre controlarse los lunares, sobre todo por el tema de las radiaciones solares. Teratoma, fíjense qué feo que es un tumor que tiene múltiples tejidos, tiene pelo, tiene dientes, tiene tejido cartilaginoso, muscular, generalmente se producen en los testículos, en los ovarios o en la línea media, porque se originan de células totipotenciales, por eso tienen tejido de todas las especies, porque derivan de todas las capas embrionarias. Otras masas anormales, que son benignas, pero se producen por aberraciones cromosómicas o bien por mutaciones en las células somáticas, son el amartoma, que es proliferación de células diferenciadas maduras del órgano en que se desarrolla, pero que se disponen y crecen de manera desorganizada, o el coristoma, que es un tejido completo en un lugar donde no corresponde. Por ejemplo, tejido pancreático en la submucosa del estómago o del intestino delgado. Alteraciones morfológicas celulares, ya pasamos al tumor maligno, del cáncer. Por un lado tengo la anaplasia, ¿no? Es importante que sepamos cuáles son las alteraciones. Esto es microscópico. Es una alteración en las células del parénquima, de la neoplasia, que se asemejan en forma o función a las células sanas, o sea, es lo que mide la anaplasia es en qué medida la célula se parece a una célula sana. Cuando hablamos de anaplasia, cuando hay una falta de diferenciación de la célula del tumor en relación a la célula sana. Significa formar hacia atrás, o sea, que cuanto más indiferenciada sea la célula del tumor, cuanto menos se parezca a la célula madura sana, más anaplásica es. Cuanto más se parezca, menos anaplasia tiene. O sea que las células neoplasias comunes son células que son se parecen más a las células inmaduras de ese órgano. El pleomorfismo es cuando las células tumorales tienen formas y tamaños diversos. Los tumores están formados por células pequeñas y otras grandes, con uno o más núcleos grandes e hipercrómicos, o sea, muy teñidos. Otra cuestión que se suele ver es una morfología nuclear anómala. O sea que los núcleos de las células tumorales tienden a ser grandes en relación al citoplasma. Normalmente la relación entre el núcleo y el citoplasma de una célula o el tamaño total de la célula es 1,4 a 1,6. En el cáncer
los núcleos suelen ser tan grandes como la célula. Son irregulares en su forma y la cromatina está muy teñida, muy oscura. Por eso se dice que son hipercrómicos con nucleolos grandes. Dosis aumentadas en número y figuras mitóticas atípicas con usos mitóticos bipolares, tetrapolares o multipolares. Y una pérdida de polaridad de la célula. Vieron que las células normalmente están organizadas, sobre todo las epiteliales, una al lado de la otra. Cuando se pierde la polaridad, se desorganizan las células en su distribución. Y suelen tener áreas de necrosis isquémica. ¿Por qué? Porque el tumor crece tanto que no alcanza el flujo sanguíneo del estroma para sostenerlo y se producen zonas de necrosis. O sea, cuando yo tengo anaplasia, o sea, mucha diferencia de la célula en relación a la célula normal. Tengo diferentes tipos de células, unas chiquitas, otras grandes, o sea, pleomorfismos, con núcleos muy grandes en relación al tamaño de la célula. Aumento el número de mitosis y mitosis que tienen dobles o triples usos mitóticos y que crecen de manera desorganizada y con áreas de necrosis, son los cambios que le dicen al patólogo que este tejido que le está estudiando puede ser un tejido, una neoplasia maligna o un cáncer. ¿Me querían hacer una pregunta? En los epitelios. ¿Se acuerdan que hablábamos de metaplasia? Eso lo hablamos en la primera clase, que es un cambio de una célula por otra, que generalmente se produce cuando hay un daño en un epitelio por alguna cuestión del entorno, y se cambia una célula por otra para resistir ese estímulo. Lo veíamos, por ejemplo, en Pedro, que había tenido una metaplasia de su epitelio respiratorio porque fumaba. Entonces, en lugar de tener el tejido normal de la mucosa bronquial, tenía un tejido plano estratificado para resistir al humo del cigarrillo. Eso es una metaplasia. ¿Por qué se produce? ¿Porque cambia la célula una vez que se desarrolló? No, cambia desde el inicio, o sea que hay una alteración genética en las células del epitelio que llevan que en lugar de ser cilíndricas, pasan a ser planas. La displasia ya es cuando se produce cuando hay un crecimiento desordenado, se da sobre todo en los epitelios, y se caracteriza por una suma de alteraciones como la pérdida de la uniformidad de cada célula y una desorientación arquitectónica. Presentan entonces el pleomorfismo, núcleos hipercrómicos, o sea, todos esos cambios que veíamos recién, un elevado índice en nucleocitoplasma y más mitosis que un tejido sano. Si la alteración displásica afecta a todo el espesor del epitelio, pero no atraviesa la membrana basal, acuérdense que el epitelio asienta sobre una membrana basal, se habla de un carcinoma in situ o neoplasia preinvasiva. Si atraviesa la membrana basal, se habla de un carcinoma invasivo o infiltrante. Esto es común en el cuello uterino, cuando se hacen las colposcopías y las biopsias, se observa, o en las cánceres de mama o también bronquiales, se observan las alteraciones. Si se frenan en la membrana basal, quiere decir que eso es preinvasivo, pero ya hay cambios de tumor maligno, entonces hay que sacarlo para evitar que atraviese esa membrana basal. Eso es muy común cuando se hace una biopsia, cuando se hace alguna punción, y se ve hasta dónde se extendió el tumor. La membrana basal es como un límite. Acuérdense que está siempre donde el epitelio asienta sobre el tejido conectivo. Tumoral, la invasión local. Si yo tengo una neoplasia benigna, crecen, se expanden y muchas veces generan síntomas por compresión de los tejidos vecinos, pero se mantienen en su lugar de origen y no pasan más allá de una cápsula fibrosa que la rodea y que las hace fácilmente extirpables. Como son encapsuladas, estos tumores se palpan con facilidad, se pueden desplazar y se extirpan por enucleación quirúrgica
como yo les decía, a excepción del hemangioma, que suele ser más problemático, entonces se lo trata médicamente. Siempre la cirugía se hace cuando se ve que la masa está bien delimitada y no que se ha extendido. En el caso que está muy extendido, se espera un poco, y en el caso del hemangioma se lo trata médicamente inicialmente. En las malignas, rápidamente se expanden, invaden y destruyen el tejido circundante, tienen una gran capacidad de invasión, no respetan los límites anatómicos normales, penetran las paredes de los órganos, se extienden sobre la piel, lo que hace muy difícil. Antiguamente se operaba todo cuando era una neoplasia maligna, hoy en día se es más conservador, porque si no se saca, se tiene que extirpar mucho tejido. Algunos cánceres surgen con un estado preinvasivo, carcinoma in situ, por ejemplo el carcinoma de la piel, el de mama y el carcinoma de cuello uterino, que era lo que mencionábamos recién, y ahí se ve si llega a la membrana basal o no. Por ejemplo, en el caso de cuello uterino, de endocervix, si no atraviesa la membrana basal, se saca ese pedacito, es lo que es la conización en el cuello uterino y se cura. Ahora, si atraviesa la membrana basal, ya cambia el pronóstico. Las manifestaciones clínicas de un tumor maligno son masas mal delimitadas en relación al tejido sano, son fijas porque infiltran, acuérdense de lo que es el cangrejo, y carecen de plano de resección quirúrgica. Es una invasión local. Las metástasis es cuando el tumor estamos hablando de cáncer, ¿no es cierto? El tumor benigno no hace metástasis. Cuando se propaga a sitios alejados del tumor primario, es característica del cáncer o tumor maligno, y penetración a través de los vasos linfáticos, sanguíneos o cavidades corporales. O sea, las metástasis se hacen por la circulación linfática, a través de la sangre o a través de las cavidades corporales. El 30% de los tumores sólidos tienen metástasis al momento del diagnóstico, lo que limita las capacidades, la posibilidad de curación. Se puede producir entonces siembra directa de cavidades o superficies corporales, lo tenemos por ejemplo en el peritoneo, en el caso del cáncer de ovario, a nivel pleural, a nivel articular. Entonces el ejemplo en este caso es el cáncer de ovario, la cavidad peritoneal. La siembra linfática es frecuente en carcinomas, sigue en la circulación linfática. Por ejemplo, el cáncer de mama a los ganglios de la axila, cuando está ubicado en el cuadrante superoexterno de la mama. Cuando está ubicado en el cuadrante interno, lo hace hacia los ganglios que rodean a la arteria mamaria interna. Después invaden los ganglios supraclaviculares e infraclaviculares. Para el tratamiento lo que se hace es estudia el primer ganglio afectado, el ganglio centinela, que es el ganglio que recibe el flujo linfático del tumor primario. Este tipo de estudios se hace en el cáncer de mama, el cáncer de colon y el melanoma. La siembra hematógena es más frecuente en los sarcomas, en los tumores de tejido conectivo. Siguen el flujo venoso y luego se detienen en un lecho capilar. Por ende son frecuentes las metástasis hepáticas, porque siguen el flujo de la vena porta y se detienen en los capilares hepáticos, o la metástasis pulmonares, porque siguen el flujo de las venas cavas que finaliza en los capilares pulmonares. Los cánceres que surgen cerca de la columna vertebral embolizan a través de los plexos paravertebrales, lo que explica la frecuencia de metástasis vertebrales de los cánceres de próstata y de tiroides. O sea, fíjense los lugares donde son más frecuentes las metástasis hepáticas, pulmonares y vertebrales. La mama suele dar metástasis a nivel óseo de los huesos, el cáncer de pulmón en las suprarrenales y en el encéfalo, y el neuroblastoma, que es un tumor de tejido nervioso en hígado y huesos. La relación entre tumor benigno y maligno: el tumor benigno es un tumor bien diferenciado, quiere decir que las células se parecen mucho a las células del órgano de origen en forma y función. El maligno, cuanto más maligno es, más indiferenciadas las células. Por ahí no se puede saber a qué
órgano inicial pertenecen. Tienen anaplasia, o sea, son células sumamente que no han alcanzado, o sea, se parecen más a las células totipotenciales y suelen tener una estructura atípica. En cuanto a la velocidad de crecimiento, el benigno es progresivo, lento, puede parar, puede involucionar, o sea, puede curarse solo, digamos. No tienen muchas mitosis y las mitosis son normales. En cambio, el maligno, la velocidad de crecimiento es errática, puede ser rápido o lento, tienen muchas figuras mitóticas y sobre todo las figuras mitóticas son anormales, trío tetrapolares. Invasión local, el benigno son masas bien delimitadas, cohesionadas, encapsuladas, que no invaden o infiltran tejidos sanos vecinos, salvo el hemangioma, recuerden. El maligno hace una invasión local con infiltración del tejido circundante y expansión. El benigno no tiene metástasis, el maligno sí. O sea que las metástasis son características de los tumores malignos. La epidemiología, bueno, esta es una estadística medio vieja, que hablaba de 8.200.000 personas mueren cada año, hoy deben morir más, 14 millones de nuevos casos al año de cáncer, o sea, el cáncer es una patología que en la historia va progresando cada vez más, pero también progresa cada vez más porque los hombres viven cada vez más, y recuerden que el cáncer es una acumulación de mutaciones. Entonces, cuanto más vive una persona, más posibilidades tiene de tener un cáncer. Una persona de 90 años tiene más posibilidad de tener un cáncer que una persona de 40. En los países desarrollados o en las clases altas y medias altas, los más frecuentes son los cánceres de próstata en los varones, mientras que en los países en vía de desarrollo o en la gente pobre son más frecuentes los cánceres de hígado, estómago, vejiga, pulmón, orofaringe y del sistema inmunitario. En mujeres, en las clases altas o países desarrollados, es más frecuente el cáncer de mama, y en los países en vía de desarrollo o en las clases bajas, eso lo agrego yo, por eso no lo escribo, pero me parece que tiene que ver con eso, son más frecuentes los cánceres de estómago, hígado, cuello uterino y vesícula biliar. O sea, son más frecuentes los cánceres en gente joven. ¿Qué factores son los predisponentes? Genéticos. Hay factores genéticos, o sea que se relaciona un poco con la clase anterior, por ejemplo, el cáncer de mama, cuando heredan copias mutadas, o sea, cambiadas de genes. Genes que eran de otra manera que cambiaron, de genes supresores, o sea, acá lo que falla es el gen supresor del crecimiento de la célula. Ese gen falla, se codifica, no se expresa bien, y por ende las células adquieren una capacidad de reproducción desenfrenada. Ese gen mutado es el gen que tiene esta sigla, no es para que se lo acuerden, lo coloco allá, pero sepan que hay una alteración genética donde están alterados los genes supresores del crecimiento, que lleva a que las células adquieran un crecimiento desenfrenado y generen el cáncer. Otro motivo puede ser alteraciones en enzimas que habitualmente metabolizan o destruyen carcinógenos activos en el sistema citocromo P450 del hígado. Eso sería el factor genético, en síntesis, o sea, fallas en los genes supresores del crecimiento celular, que es frecuente en el caso del cáncer de mama, o alteraciones enzimáticas de las enzimas que tienen que destruir carcinógenos activos. Infecciosos que están presentes en el 15% de los cánceres, ustedes saben que hay virus que predisponen al cáncer. Tenemos el virus del HPV, que produce cáncer de cuello uterino, de cabeza y cuello, no cuello uterino. No, la conexión es inestable, así que por ahí no me van a escuchar bien. Ahora se... Sí, perdón, repita. Sí. ¿Me puede repetir el virus HPV, qué es eso? No sabes qué es el virus de HPV, el papilomavirus humano. Perdón. Ah, bueno, el virus H, no, pero no es para...
Sepan que el virus HPV es el virus de las verruguitas venéreas, de las verruguitas genitales. Ok. Sí, igual ya lo voy a desarrollar, ya voy a desarrollar el virus. El tabaco se asocia al 90% de las muertes por cáncer de pulmón, que afortunadamente cada vez se fuma menos, y se relaciona también con cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, vejiga y páncreas. Alcohol, el abuso aislado de alcohol, aumenta el cáncer de orofaringe, incluido el del labio, laringe, esófago, a través de la cirrosis alcohólica, el hepatocarcinoma. Alimentación occidentales, en nuestra cultura occidental, comidas ricas en grasas y pobre en fibra, favorece el cáncer de colon y recto. La obesidad, que es una pandemia, no solo en Estados Unidos, evidencia una asociación entre obesidad y cáncer. Mortalidad por cáncer en obesos es 52% en hombres y 63% en mujeres. Exposición continua a estimulación estrogénica de endometrio y mama. Esto lleva a que las mujeres que no han tenido hijos tengan un aumento de incidencia de cáncer de mama y de endometrio, porque han tenido mucha estimulación de estrógeno en su vida, pocas veces ha sido frenado por un embarazo. La edad, la mayoría de los carcinomas ocurren en personas mayores de 55 años por acumulación de mutaciones somáticas y por disminución de la competencia inmunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro sistema inmune continuamente reconoce células alteradas, dañadas, mutadas en su ADN y las elimina. ¿Por qué? Porque son células que pueden adquirir una capacidad de reproducción desordenada y producir un cáncer. Cuando nosotros aumentamos en edad, nuestro sistema inmunitario va siendo cada vez menos competente en esto. Y a su vez nosotros cada vez, como nos exponemos al ambiente, vamos acumulando mutaciones dentro de nuestro ADN, y esta asociación lleva a que los carcinomas sean más frecuentes en personas con más edad. ¿Cuál es la edad? Epidemiológicamente esto es arbitrario, no son los 55 años. En niños el cáncer es causa del 10% de las muertes, en los menores de 15 años. En los adultos es mucho más. ¿Qué cánceres se dan en niños? Las leucemias agudas y los tumores del sistema nervioso central, que causan el 60% de las muertes infantiles por cáncer. En los lactantes, o sea, en los menores de 1 año, son más frecuentes los tumores de células azules, así se los llaman, como el neuroblastoma, que es un tumor de tejido nervioso que suele darse por ahí en las suprarrenales, en los ganglios nerviosos de la columna vertebral, el tumor de Wilms en riñón, retinoblastoma en retina, leucemias agudas y rabdomiosarcomas. Esos son los tumores en niños lactantes, ¿no? Menores de 1 año. Acá les muestra más o menos los agentes, esto para que ustedes lo lean en sus casas y miren todas estas, en qué están, por ejemplo, por ejemplo el arsénico, que nuestras aguas tienen mucho arsénico, qué tipos de cánceres predisponen y por qué es importante tomar un agua segura, filtrarla, si no. Yo les hablo del agua de pozo nuestro, ¿no? Las aguas subterráneas de La Pampa tienen mucho arsénico y eso hay que tenerlo en cuenta. Después tómense el tiempo y léanlo, y cualquier cosa lo hablamos en la próxima clase. Acá ven otros tipos de cánceres, todas estas son enfermedades ocupacionales, la asbestosis, la silicosis, la enfermedad inflamatoria intestinal, que es una enfermedad muy frecuente en la raza judía y que tiene que ver con la flora bacteriana nuestra intestinal, por eso se le da tanto importancia al microbioma, la lactancia materna, evitar los antibióticos, para evitar estas enfermedades. Acá nos referimos a la colitis ulcerosa y a la enfermedad de Crohn. Fíjense el alcoholismo, las pancreatitis y el carcinoma de páncreas, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el ácido gástrico, el cáncer de esófago, el Helicobacter pylori en el cáncer gástrico, en el hepatocarcinoma, los virus de hepatitis B o C, la B ya la tenemos
un poco controlada con la vacuna, C no tiene control, se adquieren por transfusiones. La cervicitis crónica, el HPV está acá en el carcinoma de cuello uterino. La base molecular, esto lo vamos a pasar rápido. En general lo que se producen son mutaciones, que es un daño genético no mortal, que puede ser por exposición ambiental, por herencia, a través de las células germinales, o por mala suerte, aleatorio. Pueden ser mutaciones adquiridas por virus o sustancias químicas del ambiente o productos internos del metabolismo celular. El tumor se forma por expansión clonal de una sola célula precursora que fue la que sufrió el daño genético, la mutación. Todas las células de un tumor tienen las mismas mutaciones que se identifican estudiando el ADN o mediante estudios cromosómicos, y ahí aparecen las translocaciones o cambios en el número de copias. Se afectan 4 categorías de genes reguladores normales. Los protooncogenes, que son los que estimulan el crecimiento, los genes supresores de tumores, que lo inhiben, los genes que regulan la muerte celular programada, la apoptosis, o los genes que reparan el ADN. O sea, el ADN normalmente se daña, pero tenemos genes que lo reparan. Bueno, cuando yo tengo una falla en los genes supresores, o en los que regulan la apoptosis, o los que reparan el daño, le voy a permitir el predominio de la estimulación del crecimiento y voy a tener un crecimiento anormal de las células. La carcinogenia se debe a la acumulación de mutaciones complementarias que se suman en el tiempo. Puede haber aberraciones epigenéticas, o sea, del ambiente que actúa sobre nuestra carga genética, y este es el cambio molecular. No se preocupen de saberlo, pero en sí hay una metilación del ADN que normalmente silencia los genes o modificaciones a nivel de las histonas. Los cambios de la fisiología celular son autosuficiencia de la señal de crecimiento, o sea, la célula comienza a multiplicarse y no la para nada. Falta de señales inhibitorias, o sea, falla la inhibición del crecimiento. Alteraciones en el metabolismo celular, aumenta mucho la glucólisis aeróbica de las mitocondrias de esas células, evade la apoptosis, o sea, la muerte programada, un potencial ilimitado de replicación de las células madre, producción de vasos sanguíneos sostenida, adquieren capacidad para invadir y metastizar, y evaden la respuesta inmunitaria. Tienen inestabilidad genómica y inducen inflamación. Todos estos mecanismos producen. Los genes que fomentan el crecimiento celular autónomo de las células cancerosas se llaman oncogenes. Y los genes que no han cambiado se denominan protooncogenes. Entonces, el gen que no cambió, que no mutó, se llama protooncogene. Cuando cambia, se transforma en oncogene y codifican la síntesis de las oncoproteínas, que son todas esas que estimulan el crecimiento celular y que producen un crecimiento autónomo sin que sea inhibido por ninguna otra señal. Estas oncoproteínas dotan a las células de autosuficiencia para crecer. La inestabilidad de los genes se produce en sujetos que tienen una alteración en la capacidad de las células para reparar el daño del ADN, la muerte de las células con un daño irreparable y la vigilancia inmunitaria. O sea, normalmente cuando nosotros tenemos células dañadas, nuestro sistema inmunológico las elimina para que éstas no adquieran esa capacidad de reproducirse. Bueno, acá tenemos una falla y las células se mantienen. ¿Cuáles son los cánceres que se producen por estos cuadros? Tenemos cuadros hereditarios de cáncer de colon, una alteración que se llama xerodermia pigmentaria, mutaciones de los genes que ya los nombramos recién, del BRCA1 y 2, estos se los estudian, son genes que se estudian en las mujeres, que se relacionan con, vieron que, no sé si
¿qué actriz? La ex mujer de Brad Pitt, ¿cómo es que se llama? Ya, Angelina Jolie. ella se sacó las mamas porque se lo vio a este gen que lo tenía y se sacó las mamas. Citos B y T, que las vamos a ver inmunidad en la próxima clase, y síndromes autosómicos recesivos que aumentan la sensibilidad a agentes que dañan el ADN, que bueno, esto no hay problema que se lo acuerden. La epigenética, que hoy en día todo el mundo habla de ella, corresponde a factores distintos de la secuencia del ADN, pero que actúan regulando la expresión del gen. No solo tenemos que tener el gen, sino que este se tiene que expresar para que nosotros adquiramos ese carácter. Abarcan modificaciones, como dijimos, de las histonas o de la metilación del ADN por enzimas reguladoras de la organización del ADN y del ARN no codificado, que es el que inhibe la traducción del ARN mensajero. Los cambios epigenéticos tienen una función esencial en aspectos del fenotipo maligno, como la expresión de los genes del cáncer, el control de la diferenciación, autorrenovación y la sensibilidad o resistencia a los medicamentos. O sea que el ambiente puede actuar a nivel de nuestro ADN, ya sea produciendo una metilación del ADN y llevando a que se alteren los genes supresores o mediante una acción sobre las histonas. Todos los cancerígenos químicos son reactivos que pueden reaccionar con el ADN, el ARN o las proteínas celulares y que pueden causar la muerte celular o bien un daño de la célula no letal, porque daña su ADN que no se puede reparar. Esto genera una célula mutada que transmite la lesión del ADN a las células hijas. Así se iniciaría la acción de muchos agentes químicos que favorecen los cánceres. Se clasifican en agentes de acción directa, como los alquilantes y antineoplásicos, o sea, los tumores que se utilizan paradójicamente en el tratamiento de las neoplasias. Puede ser por acción directa, que se activan por conversión metabólica del gen del citócromo P450, hidrocarburos aromáticos policíclicos, por ejemplo, esto que suena tan raro es la grasa del asado, presente, eso quiere decir presente, ahí me comí una S y una E, presentes en carnes y pescado ahumado. ¿Por qué el asado es cancerígeno? ¿Por qué no lo tenemos que dejar quemar mucho? Porque produce estos hidrocarburos que me llevan a mutaciones a nivel de las enzimas del P450 y después corro el riesgo de no poder eliminar células que tienen el ADN cambiado, mutado. Aminas aromáticas, colorantes azoicos, todo esto se utilizan, son los conservantes que traen las conservas, hierbas naturales y productos microbianos, cloruro de vinilo, níquel, que se usa mucho en las aleaciones, cromo, nitrosaminas, se usan los nitritos, que se usan en los conservantes, insecticidas y fungicidas. Fíjese en la cantidad de cancerígenos. Sustancias químicas no mutágenas que estimulan la proliferación celular, que actúan estimulando la proliferación celular, hiperplasia, por ejemplo, los estrógenos en tumores de mama y endometrio. Por eso antes se usaban mucho los estrógenos en la menopausia, pero empezaron a haber un aumento en los cánceres de mama, entonces no se usaron más. Cuidado con las terapias sustitutivas hormonales. Y procesos inflamatorios crónicos asociados con reparación celular que explicarían muchos cánceres en la enfermedad inflamatoria intestinal, como habíamos dicho, la colitis ulcerosa, el Crohn, la hepatitis crónica y el esófago de Barrett por reflujo gastroesofágico. Ahora tenemos agentes físicos también, la exposición a radiaciones ultravioletas que se relaciona con el carcinoma de piel, epidermoide, vasocelular, el melanoma de piel. El riesgo de cáncer de piel depende del tipo de radiación ultravioleta, de la intensidad de la exposición. Tenemos que saber que las radiaciones se acumulan, o sea, no es solo tomar sol hoy, sino que tomé sol todos los años y esos efectos sobre las células se van sumando.
y la cantidad de la melanina de la piel. Por eso las personas de piel muy clara son las que más cánceres de piel producen, porque la melanina absorbe la luz y me protege de las lesiones mutantes de las radiaciones. Los tipos de radiación ultravioleta son A, B y C. Las cancerígenas son las B y las C. Pero las B son filtradas por la capa de ozono, o sea que me quedan las C. Ahora, donde yo tengo el hueco de ozono, que es justo acá en el Polo Sur, fíjense qué mal que estamos los que vivimos en el sur, que hasta el hueco de ozono tenemos, estamos expuestos a dos radiaciones, las B y las C, porque donde hay hueco de ozono, las B no se filtran. Las radiaciones electromagnéticas ionizantes, esta es la que usamos en medicina o en determinados trabajos, las que se producen en los accidentes en las centrales nucleares o la que se produjo en las bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial, las que se producen en los equipos de rayos, en las tomografías, las radiaciones gamma, las partículas, protones, neutrones, son cancerígenos y recordemos que todas las radiaciones se acumulan, o sea que cuanto más placas tenemos, más tomografías, más riesgo tenemos de que esa radiación mute nuestro ADN, o sea, moraleja, tratemos de exponerlo lo menos posible a las radiaciones ionizantes, y esto tengámonos en cuenta los que trabajamos en terapia intensiva por la radiación de los equipos de rayos. Usemos los delantales de plomo, por favor. Porque las células que más sufren son las células que se reproducen mucho. Por ejemplo, nuestras células sexuales. ¿Qué cánceres favorecen? Leucemias, tumores sanguíneos, carcinoma de mama, de tiroides, de pulmón, leucemias mieloides, cánceres de tiroides, de nuevo, mamas, pulmones y glándulas salivales. Este es un melanoma, tengamos en cuenta los lunares y controlémoslos, o esturpémoslos. Y acá entramos a los virus. Virus de ARN, este es medio raro, es el HTLV1, que es la leucemia humana de linfocitos T, leucemia o linfoma de linfocitos T del adulto, prevalente en zonas de Japón, Cuenca del Caribe, Sudamérica y África. Este es un tipo de virus que afecta los linfocitos TCD4, que son los linfocitos que también afecta el retrovirus del HIV. Otros virus que son más frecuentes en nuestro medio, vamos a hablar de los nuestros, el virus de ADN HPV, el papiloma virus humano, de transmisión sexual, tiene 70 genotipos. El 1, el 4 y el 7 producen papilomas escamosos benignos, las verrugas, las crestas de gallo que aparecen en los genitales, porque es de transmisión sexual. O bien el virus 16 y 17, estos HPV son los de alto riesgo oncogénico y son los que están en las vacunas que se están colocando de HPV. Se los relaciona con el carcinoma epidermoide de cuello uterino, ano genital, cabeza y cuello en mucosa amigdalina. Las verrugas genitales producidas por el HPV 6 y 11 tienen bajo riesgo de malignización. Por eso es la estrategia de la vacunación HPV es para erradicar el cáncer de cuello uterino causa de muerte en la mujer joven, que todavía sigue siéndolo. Pero gracias a la vacuna van a ver que cada vez van a ser menos. Los tipos de papilomavirus de alto riesgo expresan proteínas oncógenas que inactivan los supresores tumorales y de esta manera inhiben la apoptosis y las células adquieren una capacidad de crecimiento desordenado. Cuando una mujer tiene HPV y VIH, el riesgo de cáncer se incrementa. Factores ambientales que potencian el efecto oncógeno del virus: tabaquismo, malnutrición, infecciones, alteraciones inmunológicas y humorales. Acá vemos las verrugas, un pene, a nivel anal, esto es a nivel de cuello uterino, es una colposcopía, acá vemos un cáncer del cuello uterino. Esto es una colposcopía, el estudio del cuello uterino por colposcopia, sea por vía endoscópica. El virus de Epstein-Barr es otro virus que se asocia a cáncer, que es el virus de la enfermedad del beso, de la mononucleosis infecciosa,
pero al cáncer que se relaciona es un cáncer frecuente, no se sabe por qué, en África, que es el linfoma de Burkitt, que es un linfoma que se da en pediatría. Vamos a pasar rápido. El hepatocarcinoma se relaciona con hepatitis B y hepatitis C. La patogenia se dice que es por una inflamación crónica. La inflamación crónica, como se acompaña de reproducción celular, de producción de especies reactivas de oxígeno, se cree que favorece las mutaciones y el daño de las células, en este caso las células hepáticas, porque es las que afecta el virus. Actualmente el virus de la hepatitis B se previene por la vacuna, entonces el cáncer generalmente se relaciona con la hepatitis C. El Helicobacter pylori es causa de gastritis crónica, es la gastritis crónica del pobre, generalmente se da cuando no se consume agua segura, cuando los alimentos no están limpios, y en un 3% se asocia a cáncer. Pasa por diferentes etapas. Primero tenemos atrofia, y esto es un término que ya deberían saberlo. La atrofia sería un achicamiento de las células del epitelio gástrico, se reducen de tamaño por la infección bacteriana. Luego tengo una metaplasia, o sea, cambia el epitelio gástrico y se transforma en epitelio intestinal por el tema de la agresión de la bacteria. Después se cae en displasia, o sea, desorganización total, y finalmente en cáncer. ¿En cuántas personas? ¿Cuál es el riesgo? 3% de las personas infectadas. Se cree que la bacteria produce, no se olviden que el Helicobacter es una bacteria, es una de las pocas bacterias que producen cáncer, porque la bacteria misma tiene un oncogen que al invadir las células gástricas activa la reproducción de las células. Se relaciona con el linfoma gástrico, que es un linfoma de linfocitos B, el tejido linfático asociado a mucosa, que depende de la activación del linfocito T. Durante las infecciones crónicas, las células de revestimiento adquieren mutaciones que favorecen su crecimiento. ¿Cuáles son los efectos clínicos del cáncer? Tengo efectos locales y hormonales. Los tumores benignos y malignos incrementan la morbimortalidad según el órgano afectado. Un adenoma hipofisiario, ubiquémonos la hipófisis, presente en el cerebro medio, es una glándula que se relaciona con el hipotálamo y que comanda o libera la gran cantidad de hormonas tróficas que estimulan las glándulas periféricas. Esto es un conocimiento que lo deben traer de anatomía. ¿A qué glándulas estimula? A la tiroides, a las suprarrenales, los ovarios, los testículos, el crecimiento por la somatotrofina, o sea, son un montón de hormonas tróficas quiere decir que estimulan el crecimiento de glándulas periféricas. Si yo tengo un tumor benigno de la hipófisis de 1 centímetro, me puede producir una falta de función de la glándula porque ocupa espacio, comprime las otras células funcionantes y me va a generar una falla generalizada en mis hormonas. En un tumor de estómago o de intestino, un tumor benigno puede causar obstrucciones. Crecer y obstruir es un tumor benigno, pero obstruye el tubo, la cavidad gástrica o intestinal, o también puede producir invaginaciones en el intestino, que es cuando una asa intestinal se introduce dentro de la otra y genera un cuadro de oclusión intestinal. En las glándulas puede ocasionar una insuficiencia hormonal, en cualquier glándula, en las suprarrenales, en la tiroides. Los tumores benignos glandulares también pueden secretar hormonas, o sea, yo puedo tener, por ejemplo, un adenoma en tiroides que está secretando hormona tiroidea y me va a producir un hipertiroidismo, por ejemplo, o un adenoma de las células beta del páncreas que me produce insulina y me va a producir una hipoglucemia por el aumento de secreción de insulina. Esto, bueno, hace poco he visto un chiquito que nació con un adenoma de páncreas y tenía hipoglucemia y nadie sabía por qué, y era que tenía este tumor que afortunadamente fue extirpado por vía endoscópica en Buenos Aires, y el bebé ahora es un bebé normal.
También puedo tener tumores que no son de glándulas endocrinas, pero que producen hormonas y generan síndromes paraneoplásicos, que ya vamos a llegar a ellos. El crecimiento expansivo y erosivo, la compresión vascular por expansión del tumor benigno sobre una superficie de piel o mucosa puede producir una ulceración, una infección secundaria o sangrado. Entonces es frecuente, por ejemplo, un tumor en la mucosa de la vía urinaria que me lesione la mucosa porque creció y comprimió los vasos sanguíneos o comprimió también, disminuyó el aporte de sangre al tejido, se necrosó el tejido y empieza a sangrar y voy a tener hematuria, que es sangrado por orina. Y a veces es la manifestación clínica de ese tumor. O bien puedo tener melena, o sea, sangrado por el tubo digestivo, esa sangre digerida, me da caca negra, porque se produjo la ulceración en la mucosa del intestino o del estómago. O sea, el consumo de, eso ya lo hablamos en la primera parte, en el tema 1, pérdida de grasa, masa corporal, porque crece tanto el tumor que demanda tanta energía del cuerpo, que el cuerpo empieza a gastar energía donde no la tiene para tratar de mantenerlo y consume grasa, masa corporal magra y va a tener anemia, tiene anorexia porque tiene un proceso inflamatorio crónico, no se olviden, cuando hay mucha necrosis hay inflamación y esto me libera este mediador que es el factor de necrosis tumoral que me produce anorexia y astenia, o sea, la persona, usted que tiene cáncer, usted la ven pálida, la ven decaída, sin ganas, pierde peso, que se produce por todo este cuadro. Paraneoplásicos son síntomas y signos que no se explican por el tumor. El anterior lo explicábamos porque el tumor donde está localizado genera síntomas, genera aumento de secreción de hormonas o falta de secreción de hormonas. Ahora por ahí puedo tener síntomas y signos que no los puedo relacionar con el tumor, que se presentan a la distancia y que a veces son la primera manifestación de un tumor oculto que pueden causar problemas importantes, incluso la muerte del paciente, y a veces se confunden con metástasis. Por ejemplo, una endocrinopatía, una alteración endocrina, porque se produce hormonas de manera ectópica, o sea, en otro lugar. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón, como el que tiene Pedro, cuando el paciente tiene un síndrome de Cushing, que es la hiperproducción de cortisol por las suprarrenales, porque secreta ese tumor adenocorticotrofina y aumenta la cantidad de corticoides. Esa primera manifestación, por ahí el médico va y le estudia las suprarrenales a Pedro, pero en realidad lo que le pasaba era que su tumor estaba secretando esta hormona y por eso tenía el síndrome de Cushing, que ya lo vamos a ver cuando lleguemos a endocrino. También el carcinoma de próstata puede producir el mismo cuadro o tumores del sistema nervioso. También puedo tener hipercalcemia, aumento del calcio, con aumento del calcio en orina, cálculos urinarios, obstrucciones urinarias, fallas renales, y se relaciona con que el tumor secreta una sustancia similar a la hormona paratiroidea, que es la que me aumenta el calcio. Esto está presente en el carcinoma de mama, de ovario o de riñón. Las personas también pueden tener problemas neurológicos o musculares, pueden tener neuritis, polimiopatías, o sea, dolores musculares, o bien debilidad muscular, como si fuera una miastenia, debido a antígenos cruzados que activan la síntesis de anticuerpos que actúan a nivel de la placa motora. Otra manifestación que suelen tener es lo que se llama acantosis nigricans, que son placas de color negro grisáceo en la piel, hiperqueratósicas, o sea, como duritas, encrozadas, y aterciopeladas. Ahí se las voy a mostrar. Acá ven. Esto es acantosis nigricans. Esta es una axila, fíjense el cuello. Esto puede ser manifestación de un cáncer, un síndrome paraneoplásico, ¿no? Por producción de ACTH-corticotrofina, estimula la corteza suprarrenal la producción de cortisol, es característico en el cáncer de pulmón. La hipercalcemia por producción de hormona paratiroidea en el carcinoma de mama, pulmón